En el presente video abordaremos el tema la flora más importante en la historia de México y entrevistaremos a la ingeniera Ana Karen Arroyo Jiménez, nacida el 3 de junio de 1993 en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Ana Karen estudió la ingeniería en ecología en la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Ha colaborado en estudios como estructura, diversidad arbórea e importancia del bosque mesófilo de montaña, en dos sitios, Cuetzalan, Puebla, México, que fue presentado en el 14º Congreso Mundial Forestal. Se ha desempeñado como docente de escuelas indígenas y actualmente en la telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec, en una de las localidades de Cuetzalan. Participa como creadora y locutora en cápsulas de radio llamadas 5 minutos por la educación. Actualmente colabora en Enseña por México y al mismo tiempo cursa una maestría en educación y liderazgo. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Acompáñame. ¿Cómo ha sido la evolución de estas Claro, plantas, Karen? si hablamos de la evolución, pues estaríamos hablando de tres factores súper importantes. Una es la famosa selección natural de Darwin. Dos, la selección artificial, que es ahí donde hablamos de la domesticación, por ejemplo, ¿no? De aquello que vamos a manipular, la selección que nosotros realizamos de aquella semilla que nos salió más fuerte que la anterior. Entonces ya no vamos a tomar la semilla que pusimos en un primer momento, vamos a poner la semilla mejorada. ¿Por qué? Porque está mejorada, porque la observamos mejor. Entonces, esta es la selección artificial que se realiza. Hablamos también de la deriva génica, que es este mecanismo de evolución. Pasa hasta con nosotros como humanos, como personas. Cuando nuestros papás se enamoran, procrean y nos tienen, no salimos idénticos, ni siquiera porque, por ejemplo, los primos, no sé, mi papá y mi tío son hermanos y mi mamá y mi tía son hermanos y formamos esas parejas. Básicamente diríamos que los hijos saldríamos similares. ¿Por qué? Porque mi papá va a tener a su familia con mi mamá y mi tío, que también son hermanos, que comparten esos lazos, van a procrear también. Y podríamos decir que los individuos saldrían similares. Pasa que no es así. ¿Por qué? Porque todos adquirimos esas características que en la formación, mediante la genética, pues se nos distinguen. Entonces, lo mismo pasa con las plantas. Las plantas tienen esta función de generar, de heredar genes, pero no los genes que tú quieres o que la mamá quiere, ¿no? En este planto, la planta mamá. Van a generar aquellas que básicamente, retomando la selección natural, son aquellas que van a hacer que la planta funcione. Si hablamos de las diferentes variantes que existen a nivel, no sé, región, inclusive, si yo te hablo de una planta que tengo aquí a la que tengo, por ejemplo, en otra junta auxiliar o en otro municipio, posiblemente sea la misma planta, pero posiblemente también la forma, inclusive el tamaño de los frutos, las flores, el pigmento de las hojas sea diferente. No quiere decir que sean totalmente diferentes, sin embargo, las características que existen en mi suelo, como las características que existen en tu suelo, es decir, donde tú vives, son diferentes, por lo cual pueden dotar a esta misma planta de diferentes características. Obviamente no van a ser como tan diferentes como para que nos dé otro fruto diferente, sin embargo, sí se van a hacer notables, ¿no? Entonces, si empezamos desde la época en la que nosotros como humanos empezamos a domesticar, empezábamos a hablar ya de la selección artificial. Ya nosotros empezábamos a echar mano de qué es aquello que sí está bueno y qué es aquello que no está tan bueno como yo quisiera. Hablamos de la selección natural. Posiblemente yo tengo una semillota súper buena, ¿no? Y que la voy a poner en donde yo deseo. Pero si mi selección natural me dice, este no es el ambiente que me gusta, este no es el clima que yo quiero, o sea, eso no está dentro de tus manos ni dentro de las mías, está dentro de las mismas plantas, ¿no? Dentro de la misma reproducción que va a existir. Si esta me dice que no, no. Y por más que yo quiera, no vamos lejos. Si yo quiero llevar un arbolito así súper frondoso, un árbol selvático, a un ambiente de calor, a un desierto,
no me va a funcionar porque las características que existen ahí no son las que mi árbol necesita. Entonces, cada una de estas situaciones hace que tengamos variedades. Hablábamos en una ocasión con unos colegas sobre este camino de las semillas, ¿no? Hablábamos de que algunas semillas eran originarias, por ejemplo, de la parte central del país y cómo terminaron en el norte del país, ¿no? Cómo terminaron en el otro continente. Entonces, este caminar, al final de cuentas, cuando se habla por ejemplo, en la actualidad podemos decir que fue el transporte, que yo me junté unas semillitas y me las llevé al otro continente, pero antes no existían estas comunicaciones. ¿Cómo es que llegaron, no? Obviamente los humanos cumplimos con esta función de la distribución, pero también el que yo, por ejemplo, la rescatara, avanzara unos kilómetros, iniciara mi propio sembradío, después cosechara y nuevamente me fuera a otro lado a sembrar otra vez, la semilla que yo originalmente me llevé ya no va a ser la misma que va a llegar si hago esta siembra consecutiva, ¿no? Conforme voy avanzando. Esta es la distribución, esta es la variedad que se empieza a regar también. Una de las cosas muy importantes que también debemos de considerar es el pH que existe en el suelo. Esto inclusive en algunas flores da diferentes tonalidades de flor. Entonces, a mí me parece un dato súper interesante, me encanta esto, me hubiese gustado meterme a la genética, sin embargo, estamos como solo conociendo un poquito de todas estas situaciones, ¿no? Que nos permiten conocer y tener un lugar con esta gran variedad de vida, con esta biodiversidad. Ahí te va otra pregunta, Karen. ¿Qué tan importante es el mantenimiento de variantes a punto de la extinción? Tenemos el título de país megadiverso justamente por esta variedad, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos estas variedades? ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos disfrutar de los beneficios desde el paladar hasta lo medicinal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, a veces como humanos damos por sentado que muchas de las cosas están y van a estar siempre. Y eso pasa en cualquier ámbito de la vida. Pero vayámonos en el ámbito natural, de la naturaleza. Estamos haciendo, y digo haciendo porque somos los humanos quienes estamos elaborando cada una de estas situaciones. Si no es por la necesidad, es decir, por tú mismo ir y talar, por ejemplo, el ecosistema, a lo mejor eres consumidor, un consumidor que demanda y que la demanda se tiene que satisfacer. ¿Y cómo se satisface? Acudiendo a los recursos naturales. Nosotros estamos en un momento en el que no estamos conociendo límites, estamos desbordándonos, porque ya no compramos, ya no consumimos, ya no hacemos cosas solo por necesidad. Lo hacemos por comodidad. Eso es muy difícil. Es muy difícil de manejar, es muy difícil de hacer entender, es muy difícil de digerir inclusive. ¿Qué es aquello que necesitas y qué es aquello que no necesitas, pero te va bien? Te es cómodo. Creo que deberíamos empezar a dejar de pensar en este ámbito de comodidad y solo limitarnos a lo necesario. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a empezar a conservar más lo que tenemos. Hablaba, por ejemplo, de que en mi municipio, ¿no? ¿De qué manera vamos a hacer esto? ¿De qué manera vamos a conservar nuestro ecosistema? Creo que el hecho de resaltar todas las características que tiene nuestro ecosistema va a hacer que se retome como algo valioso, que se voltee a ver y que se considere justo como esta mina de oro, y no mina de oro por ser económicamente hablando, una mina de oro natural, que nos proporciona oxígeno, que nos proporciona paz para vivir, para estar. Entonces, creo que la importancia de continuar con este rescate de variedades es que sigamos teniendo este sinfín de beneficios que nos trae. En todos los aspectos, te digo, comestibles, medicinales. Para todo utilizamos hierbas, para todo utilizamos fauna también, porque inclusive no pueden estar una sin la otra.
Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de un ciclo que si se altera, se pierde. Y eso es como todo, ¿no? Entonces, considero que lo importante es mantener estos ciclos, tratar de que no se desequilibren tanto como para que se rompan, como para que se pierdan. Las variantes y cada una de estas características que muestran las diferentes especies de plantas y de animales son diferentes granitos que están constituyendo este círculo. Si nosotros permitimos que uno se pierda, empieza a haber una fractura. No debemos permitir que haya esta fractura, porque al final de cuentas nosotros también formamos parte de ese ciclo. Y si este ciclo se altera, nos alteramos y nos extinguimos. Esa es la pequeña importancia de todo esto. Roberto Coyomani, estás muy callado y eso ya me preocupa. Adelante. Ahorita has mencionado la importancia que tiene el uso de plantas en la vida, digamos, del saber. Es decir, desde ahorita hasta incluso mencionaste, quiero entrar a esta cuestión de la botánica, la biología, todo esto que... Genética. Genética, exacto. Entonces, ahorita, con lo último que acabas de mencionar, me llegó el concepto educación. ¿Cómo ves? Digo, yo sé que estamos enfocados un poquito sobre los saberes, pero en cuanto a los hábitos, ¿qué cambios necesitamos hacer en pro de la flora? Siempre he comentado, y lo hablo desde mi criterio personal, no digo que somos ni mejores ni peores personas, ¿no? Sin embargo, los indígenas tenemos un contacto con la naturaleza más natural, más genuino. Si hablamos, por ejemplo, de la antigua Mesoamérica, las culturas mesoamericanas, hablamos de tributos, hablamos de mucho respeto, ¿no? Hablamos de agradecimiento. Yo provengo de la cultura náhuatl, mi comunidad es náhuatl, mis papás lo hablan, son hablantes, mi abuela, toda mi generación, ¿no? Y algo que siempre manifiestan, los alimentos son sagrados. ¿De qué índole? De la que sea. Bien pueden ser vegetales, bien puede ser, pues, esta onda de la carne, ¿no? Pero los alimentos son sagrados. Considero que lo que deberíamos empezar a interiorizar son estos valores de conciencia, de cuidado de lo que tenemos, ¿no? De ser agradecidos, y hablo de todo, porque con la madre naturaleza tendríamos que agradecer lo que nos da, no lo hacemos. Nosotros en la cultura náhuatl tenemos muchísimos cuentos, muchísimas leyendas, muchísimo conocimiento empírico en cuanto al respeto a la naturaleza, ¿no? Yo te digo el título de un cuento, El Señor del Monte. Yo te digo otro título que habla sobre el respeto al Señor de la lluvia, ¿no? Cuentos que tienen este mensaje poderoso que nos dice que todo aquello que tenemos y poseemos tiene un porqué y un para qué. No son dados a la suerte. A veces lo religioso con lo científico está peleado. Y creo yo que actualmente tenemos la oportunidad, digo actualmente porque tenemos acceso a mayor información nosotros como indígenas, ¿no? Yo me considero así, me considero totalmente indígena. Y yo puedo acceder a la información científica y yo puedo comparar a base del conocimiento que pues a veces adquiere a través del estudio, a través de las lecturas. Yo puedo comparar todo esto con con los conocimientos que traigo de mi familia, de este respeto hacia la naturaleza. Si la crianza fuera más enfocada a todos estos conocimientos a base de los valores, definitivamente la conservación del medio ambiente sería diferente. Tendríamos más conciencia, que es lo que nos falta. En una oportunidad estuve dando unas conferencias sobre el cuidado del agua. Acudí a una escuela y se me decía, cuando yo les decía, no, debemos de cuidar el agua, cuando te cepilles los dientes cierra tu llave mientras lo haces, después
todas estas recomendaciones que se hacen justamente para el cuidado. Y me sale un alumno y me dice, pero sí agua hay un montón, ¿no? Y el agua que se va, regresa. Y lo ven como algo común, porque lo tienen. Ahí no hay necesidad. Ahí no hay necesidad de agua. Y eso se entiende por el trato que se le da. Hice esta pequeña reflexión en cuanto el abrir la llave y ver fluir el agua que tú estás viendo que se va, jamás volverás a verla. Posiblemente verás más agua, pero no será la misma, porque jamás vas a volver, ¿no? Cuando tú les haces ver que esto sí tiene sentido, es que es cierto. A lo mejor no lo vemos de esta manera porque siempre hay agua, pero no es la misma agua. Y llegará un momento en donde ya no haya. Y entonces yo le hacía la pregunta al chico, ok, ¿qué haces con el agua? No, pues me baño, como, mi mamá cocina, okay, toda la lista, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando no tengas agua? Se queda analizando, reflexionando consigo. ¿Y dónde? Si no hay, ¿no? Cuando hacemos este escenario, cuando se les pone este escenario, es cuando nosotros hacemos conciencia. Pero me gusta ponerle el escenario y no que vivamos ese escenario. O sea, ese es algo que siempre he manifestado. Les pongo esta idea y les hago esto porque no quiero que lleguemos a esto. Porque sigamos a esto, entonces estas pláticas no tienen sentido, no están funcionando. Hablábamos sobre los cambios climáticos. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Las cosas han cambiado. A veces hablamos del cambio climático, de que el calentamiento global, de que esto, y los que estamos aquí creemos que no nos afecta porque no lo estamos viendo. Sin embargo, sí es así, sí nos afecta. ¿De qué manera? Las estaciones del año ya no son como antes eran. La época donde mi abuelo decía, este mes es de lluvia, ya no lo es. ¿Por qué creemos que ya no lo es? Porque de alguna manera nos estamos viendo afectados, porque de alguna manera ya nos está llegando este impacto. Considero que si en la escuela empezáramos a manifestar estas ideas, empezáramos a hacer esta conciencia, porque es un arduo trabajo de conciencia, en todas las generaciones, ¿no? En todas y cada una de las generaciones, creo que empezaríamos a ver al planeta con otros ojos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo a las bases indígenas que tenemos. Empezaríamos a ver el medio ambiente como nuestros antiguos antepasados lo hacían, con valor, con respeto, con límites. Creo que eso es lo que nos falta. Cada que platicamos nos agarramos, bueno, horas y horas de plática, porque precisamente Karen, de ella siempre sale información importante, de ella siempre salen temas interesantes. Yo recuerdo que cuando era pequeña, todavía me tocó, a mí me encanta el aire, ¿no? Sentir la temporada de viento es para mí placentero, es excitante, es increíble, ¿no? De hecho, yo digo, bueno, es que yo soy hija de Ejecatl, el dios del viento. Me encanta. Y ahora no han pasado mucho los años, digo, véanme, no estoy tan grande. Ya no es lo mismo. ¿Qué han pasado? 8 años, 10 años, y hemos cambiado tanto esas condiciones. Ahora yo salgo y de hecho hasta se quedó en un dicho, ¿no? Febrero loco. Marzo otro poco. ¿Por qué? Porque eran meses en los que podías gozar del viento y podías salir con tus papalotes, etcétera, ¿no? Eran otras condiciones. Ahora sales, ¿no? El calor nos está matando, nos está rostizando, y precisamente a nosotros. Y como dices, es mejor plantear estas situaciones a vivirlas. Porque una vez que ya estás aquí, ya no puedes volver atrás, ¿no? Rayos, y te das cuenta de la educación, como dice Roberto Coyomani, la educación que hemos tenido en estas dos escuelas. La familia, que ha dejado al lado la preocupación por nuestra madre naturaleza, y las escuelas, otro tanto. ¿Cuál podría ser el panorama de nuestras plantas, de estas plantas tan importantes que llevan ya toda una historia para el futuro?
Pues desafortunadamente hablamos nuevamente sobre panoramas pues desalentadores, ¿no? Feos. Hablamos sobre una extinción y pues siempre lo he manifestado, ¿no? Aquellos que se extinguirán primero siempre serán las especies débiles. Y hablando de cualquiera, ¿no? Creo que el hecho de continuar con esta descarga de actividades innecesarias, de este criterio de consumismo, pues nos va a llevar a eso, a la extinción, a la muerte. Hablaba sobre un ciclo. Si el ciclo se altera, ya no es un ciclo, ya es una línea, ¿no? Justamente cuando hablamos de ciclo, estamos hablando, yo siempre lo manifiesto, ¿no? Hablar de ciclo es hablar de algo circular. Y así tendría que funcionar, porque un círculo rueda, constantemente rueda, todo el tiempo, hacia el avance, hacia lo que ustedes gusten, pero está en movimiento. Si nosotros hacemos este desequilibrio, ya no va a ser un círculo, va a ser una línea. Y lamentablemente esta línea va a tener un fin. Y no vamos a poder hacer nada. Porque lo que deberíamos estar haciendo es ahora. Una cosa que antes, cuando yo era niña, dicen que lo que tú vas a hacer de grande se nota desde que eres niña, no lo sé. Pero yo sí me preocupaba, o sea, tenía 5 años y yo me preocupaba por tirar la basura en su lugar. Y un día yo me acerco y le digo a mi mamá, mamá, ¿de qué sirve que yo ponga la basura en su lugar? ¿No se la van a llevar al mismo lado? O sea, si yo me pongo a juntar toda la basura que no se puso en su lugar y la pongo en un recipiente, va a llegar exactamente al mismo lado, ¿no? Va a llegar a un lado en el planeta y al final de cuentas ahí va a estar. Entonces yo le decía eso a mi mamá, ¿no? Yo que necesitaba una explicación. ¿Qué va a pasar, mamá? O sea, que si estoy haciendo bien con poner mi basura en su lugar. La respuesta sabia de mi madre fue, mira, hija, no podemos hacer que la Tierra salga del planeta, eso es ilógico. Pero hay muchos lugares donde si tú separas la basura, por ejemplo el cartón, por ejemplo el vidrio, se vuelve a utilizar. Y así ya no estás tirándolo por ahí, desperdiciando y generando más. Haces un círculo. El cartón que ahorita tú tiras en su lugar, después a lo mejor te llega otra vez. Y ya no estás gastando doble. Palabras mágicas, porque yo entendí eso. Yo entendí, ok, entonces hay que separar y así reduzco. Esas son ideas que cuando tú eres niño necesitas una explicación. Y necesitas una explicación fuerte, contundente, que me convenza. Porque soy un niño. No soy una personita que no entiende. Soy un niño y un niño sí entiende. Entonces, cuando vienen estos pequeños a preguntarte sobre algo como esto, si no sabemos qué contestar, no contestemos como, ay, ponla en su lugar, ahí, ya. Eso es todo, ¿no? Porque el niño lo va a hacer, posiblemente lo haga, pero no va a saber por qué y de qué manera está logrando que sea un mejor mundo para él. Si yo no sé qué contestarle, le comento a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a investigar, ¿para qué sirve esto? ¿Qué de bien estamos haciendo al hacer esto? ¿No? Considero de verdad, que si todos tuviéramos estas pequeñas inquietudes, comenzaríamos a contrarrestar este camino que vamos, que hacia donde vamos, ¿no? Porque estamos rompiendo el ciclo, no queremos que pase, pero si continuamos como estamos, eso va a pasar. Decía una vez otro pequeño, si yo no como este chicle, otro se lo va a comer, entonces mejor me lo como, la basura ya está. ¿Qué tanto es un chiclito? ¿Qué tanto es una basurita? ¿No? Ok, yo le decía, bueno, si tú tiras esa basura porque piensas que esa basura no significa nada, como 10 después de ti van a pensar lo mismo. Y de esos 10, otros 10 detrás de cada niñito va a pensar lo mismo. Así que no pienses, Lío, que tu basurita no afecta. Trata de pensar que yo voy a hacer lo correcto para que ojalá todos los demás hagan lo correcto.
El pensar que el cuidar el medio ambiente con una situación o acción mínima no está aportando nada al planeta es algo muy egoísta. ¿Por qué pensar de que, ay, que lo cuiden los otros? No, el cambio inicia con nosotros. Yo, por más mínima que sea mi acción, es una acción que posiblemente se junte con muchas otras y que hagamos una acción grande entre todos. Pero es cuestión de que lo pensemos así. Porque si pensamos de la manera contraria, de que mi acción no afecta, créeme que hay un sinfín de personas que están pensando justamente lo mismo que tú. Así que sí está afectando y está afectando en grande. Dejemos de hacer eso, empecemos a tomar esta conciencia, empecemos a tomar este papel de responsabilidad en nuestras manos y no creemos este desequilibrio, porque las variantes y todos nosotros vamos a ir a la extinción si continuamos con estos procesos egoístas e irresponsables. Suscríbete, activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y dale like para apoyar al canal.